Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y como siempre, una invitada de honor y de privilegio por todo lo que nos va a aportar. Yo ya le he explicado a ella fuera del aire que aquí todo el que llega, como esto es gratis, pues se tiene que autopresentar porque no hay recursos suficientes como para que el presentador presente al invitado, valga la redundancia. Así que, Ileana, bienvenidísima y muchas gracias por honrar con tu presencia este podcast. Adelante. Buen día, Laura. Un placer estar aquí por primera vez. Mi nombre es Ileana Pérez, como ya lo dijiste. Soy dominicana. He trabajado la mayor parte de mi vida laboral en el sistema educativo de República Dominicana, específicamente en Pucamaima. Eh, hace casi 8 años, me mudé a los Estados Unidos y también he tenido experiencia trabajando en el sistema de educación superior aquí en Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York. Y nada, es un placer estar aquí contigo. Eh, yo creo que es bueno también aclarar o resaltar que tu rol dentro del sistema educativo también ha sido muy gerencial, Administrativo. Sí. administrativo, y en un rol muy interesante porque tú dirigías un departamento que tenía que ver con los programas de intercambios académicos y eso te da como una visión holística, diversa, intercultural, muy interesante. Háblanos un poco de ese rol porque creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Bueno, yo dirigía el Departamento de Estudiantes Internacionales de la Pucamaima, eh, que ahora tiene otro nombre, pero en mi tiempo se llamaba así. Y no solamente dirigí el departamento por 4 años, sino que también yo formé parte de un intercambio cuando era estudiante universitaria. Yo estudié durante un año en la Universidad Colgate, en el estado de Nueva York también, mientras era estudiante universitaria también. En adición, mi maestría en Liderazgo, Servicio e Innovación fue en conjunto con la Universidad de Rochester, con el Instituto Tecnológico de Rochester, en una modalidad híbrida. Entonces, también tengo la experiencia de formarme en el sistema de educación superior norteamericano. Entonces, es que lo tienes todo para estar en este episodio, por eso te invité. Eh, cuando me enteré en qué hiciste la maestría, me encantó porque me estoy dando cuenta, yo voy haciendo a veces como una visión panorámica a través de LinkedIn de ofertas académicas de varias universidades de Europa, República Dominicana, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, etcétera. Y me doy cuenta de que se van generando maestrías y doctorados eh, en todo tipo de grados disciplinares increíbles. A mí jamás se me habría pasado por la cabeza, quizás si me paro a pensar un poco, sí, pero que hubiese una maestría, una especialización en liderazgo, servicio e innovación. Porque automáticamente la gente pensaría o podría pensar, bueno, pero eso disciplinarmente ¿con qué se vincula? Y claro, la respuesta es, se vincula con Con todo. Tú todo. puedes, tú puedes liderar, servir e innovar en medicina, en sociología, en trabajo social, en antropología, en administración, en lo que tú quieras. Eso es al final como tener una visión de las cosas. Por cierto, se acaba de conectar al canal de YouTube Giselle Espinal, a quien le mando un afectuoso saludo. Los contenidos que ella publica son de mucho valor y muy agradecido de que esté hoy aquí conectada. Puedes interactuar con nosotros. Por cierto, siempre se me olvidan a mí los avisos parroquiales. Cualquiera de ustedes que en estos momentos esté conectado a través de Twitter, le llaman X, yo le sigo llamando Twitter, LinkedIn o YouTube, pueden interactuar con nosotros, especialmente con nuestra invitada, y le pueden preguntar lo que quieran. El único límite es el límite del respeto, del sentido común. Y les animo a que pregunten e interactúen con ella porque de verdad que esto puede ser una conversación muy interesante. Y aprovechando los avisos parroquiales,
Les quiero invitar para los que están en vivo, cuando ustedes oigan esto en Spotify, esto ya evidentemente habrá caducado, pero yo no pienso editar el video, así que se van a comer el aviso los que van a ver la grabación. Para los que están en Santiago y están visitando la Feria del Libro, les recomiendo que asistan a esta conferencia de Fernando Cabrera sobre inteligencia artificial y creación literaria. Fernando Cabrera es experto informático y además tiene un doctorado en español y literatura, o sea, une las dos dimensiones. Y esta conferencia que va a ser el viernes 24 de abril de 2026 en la sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao promete ser muy jugosa. Yo personalmente voy a estar ahí, Dios mediante, así que ahí lo tienen, no se lo pierdan. Y ahora sí, yo creo que podemos ir entrando como en esa interesante conversación. Yo me doy cuenta de que el título que le hemos puesto a esto es muy pretencioso porque los niveles, perdón, los sistemas educativos son complejos, se subdividen en niveles, cada nivel tiene sus propias complejidades, su propia problemática. Probablemente tú y yo estamos sesgados porque estamos muy enfocados por nuestra praxis profesional en el nivel superior, educación superior, pero claro, los niveles no dejan de estar conectados entre sí. Educación superior al Claro. final trabaja con lo que recibe de la secundaria y si preguntamos a los de secundaria, te van a decir que ellos hacen lo que pueden, pero que trabajan con lo que reciben de la primaria y al final, evidentemente que está todo conectado. Pero aún así, sabiendo que era muy pretencioso, me pareció interesante tener una conversación donde se estableciera un poco de contraste comparativo, en el buen sentido de la palabra, para comparar ambos niveles, porque a lo mejor no son tan diferentes como algunos creen, ni tan parecidos como otros quizá creen. Esa es un poco como la primera pregunta. Tú esto, que conoces los dos lados del océano, por decirlo así, ¿tú esto cómo lo percibes? Yo pienso que es muy malentendido de otros lados, de ambos lados. El sistema educativo es muy complejo en ambos países y requiere de mucha lectura y de mucha comprensión para tú tener una idea. Por ejemplo, hablando de Estados Unidos, en Estados Unidos está el gobierno federal y está el gobierno estatal. Y hay una equivalencia a la Secretaría de Educación o al Ministerio de Educación, que es el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Pero además del Departamento de Educación de los Estados Unidos, tú tienes departamentos de educación en cada uno de los estados. Son 50 estados. Cada estado es diferente, tiene leyes diferentes y tiene estándares de educación diferentes también. Entonces, dentro de cada estado está un departamento de educación estatal y luego está dividido en distritos escolares. E igual, cada distrito escolar es diferente y tiene necesidades diferentes y tiene público diferente, tiene estudiantes diferentes. Además de eso, tenemos que tomar en cuenta que aquí en Estados Unidos los fondos que recibe cada distrito dependen mucho de los impuestos sobre la propiedad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si tú vives en un distrito que tiene barrios o propiedades de mucho valor, ese distrito recibe muchos ingresos y recibe muchos impuestos y se le puede dedicar mucho dinero a la educación, para la infraestructura de las escuelas, para diferentes programas para los estudiantes, para educación especial, para los profesores. Eh, Igual si tú vives en un distrito en el que las casas no valen tanto dinero, en un distrito que no es que la gente no tiene mucho acceso. Entonces, igualmente, las escuelas reciben mucho menos ingresos que en otros distritos escolares. Entonces, menos dinero significa menos acceso, eh, peor infraestructura, menos acceso a equipos deportivos, tal vez menos acceso a programas adicionales. Y eso es una cosa entonces a tomar en cuenta. Mira, nuestra Entonces, querida Giselle Espinal está preguntando desde YouTube, desde el chat de YouTube, y lo estoy proyectando en pantalla. ¿Cuál es el obstáculo más importante, según tu formación, se refiere a ti, Ileana, en República Dominicana para avanzar como sistema educativo? Tu visión personal sobre el tema, ¿cuál es el obstáculo mayor para lograr un mayor desarrollo, un mayor avance en el sistema educativo dominicano?
acceso, trabajar con la inequidad. O Y eso, y sea, eso, y eso cómo se logra. ese es el tema, eso es lo complejo. Nosotros tenemos sistemas paralelos de educación en República Dominicana. Tú tienes el sistema público y tú tienes un sistema enorme que es privado. Eh, y el Ministerio de Educación se supone que regula todo eso, pero la verdad es que al final lo que terminamos es con una cantidad pequeña de niños que tienen mucho acceso y que tienen acceso a una muy buena educación y una cantidad enorme de niños que la verdad no tienen acceso a una buena educación. Eh, y eso es una cosa que aquí también se ve y que también es preocupante. Giselle te está dando la razón, dice que sí, que es un tema de equidad. Y yo os doy la razón a las dos también, porque de hecho, dentro de eso que se llama sistema privado, también percibo que hay niveles. O sea, hay una Claro. parte del sistema privado que podríamos llamar, cogiendo con pinzas el concepto, como accesible, pero después hay otra parte dentro del sistema privado que es absolutamente exclusivo y exclusivista, que es solamente para la élite. A Ujú. esos se les educa para gobernar y liderar el país. Nada que ver con el resto de la humanidad. Pero, claro, ahí viene la segunda parte de la pregunta de Giselle. Te la voy a poner en pantalla. Dice, ¿cuáles serían los pilares para conseguir ese acceso y equidad que mencionas? He ahí el reto. A ver, si Leana supiera eso, la nombraría ministra de Educación. También le estamos pidiendo. Óyeme, es un asunto de gobierno. O sea, mira lo que está pasando en Senasa. Si está pasando en Senasa, yo no me quiero ni imaginar qué está pasando en el Ministerio de Educación con el manejo de los fondos del 4% de la educación. Eh, entonces, es algo que uno puede tomar iniciativa privada y hablar todo lo que uno quiera, pero al final tiene mucho que ver con la enorme corrupción que hay en el gobierno dominicano. Y igual, o sea, estamos hablando de la inequidad en el sistema educativo, pero igual hay inequidad en el sistema de salud y en todos los otros sistemas que podemos nombrar allá. Por cierto, Ileana, ¿qué opinas? Porque supongo que eso le interesa también a la gente que está conectada. ¿Qué opinas de ese proyecto de reunificación de los ministerios de educación superior y de educación no superior? ¿Eso cómo lo ves? Desde allá, ¿eso cómo se percibe? La verdad, mira, en los últimos años ha habido tanto cambio en el sistema educativo y en los ministerios en República Dominicana. Y a mí me parece que antes de hacer cambios drásticos tenemos que ver los resultados de los cambios que se han hecho anteriormente. Yo no creo que reunificar o unificar los ministerios de educación vaya a cambiar la vida de un niño que está en una escuela pública en un barrio en Santo Domingo o en un campo en Santiago Rodríguez. O sea, eso es una cosa que está por encima, que es totalmente, me imagino que por atrás de eso habrá también intereses económicos y de presupuesto, pero realmente no creo que eso vaya a cambiar mucho la realidad que viven los niños dominicanos, el niño promedio dominicano. Eh, Como no, esto no es un interrogatorio, sino que no es una conversación. Yo, la opinión que tengo, la visión que tengo, la percepción que tengo sobre todo esto, es como tú bien dices, es una cuestión de dinero. El 4% para la educación se ha vuelto muy goloso y atractivo y yo no te compro, bueno, o sea, no a ti, a quien me diga, yo no le compro es el asunto de que es para lograr una mayor eficiencia en la coordinación de las políticas educativas. No hace falta unificar ni comerse a ministerios para lograr eso. Con que haya una voluntad de una auténtica coordinación interministerial, se pueden tener políticas públicas eficientes en cualquier ámbito, incluyendo lo educativo. Por eso es mi opinión, como dice mi podcast, es mi opinión personal y transferible. Pero claro, es el podcast que nadie quiere escuchar. A mí, ¿quién me va a hacer caso? Giselle está de acuerdo contigo, o sea, no es cuestión de unificar, así que, en fin, que Mira, yo no sé al mientras final, más, yo no sé si esto al final ha sido un globo sonda para ver la población cómo lo encajaba,
porque a mí me cuesta creer que al final lo logren, que vayan a hacerlo. O sea, han lanzado la idea, a ver la sociedad cómo reacciona, y yo creo que la sociedad no ha aplaudido mucho la idea. Pero en fin, dime tú. Es que además tiene que ver con el momento, ¿verdad? Para mí, muchas de las cosas que estamos haciendo ahora es tal vez para distraer de otras realidades que están pasando. Eh, entonces, es como una campanita por este lado para que la población no vea lo que está pasando en aquel lado. Sí, a ver, es que como sociedad también somos muy fáciles de entretener y de desenfocar, esa es otra. En Porque la fin. verdad que esos cambios a ese nivel no van a cambiar día a día. Y mientras más grande el tren burocrático, peor. Y más se obstaculizan los cambios que debemos hacer abajo. Al final, y lo acabábamos de poner en la mesa, los niveles primario, secundario y superior están interconectados. Esto es como si fuesen vasos comunicantes. Podemos llevar la conversación a cualquiera de los niveles, pero al final la conversación nos obligará a conectarlos porque estamos hablando de seres humanos, de personas, y lo que un ser humano aprende y desarrolla a los 7 años, de alguna manera va a impactar en lo que pueda lograr a los 23, a los 25, a los 28, ¿no? Si estamos hablando de alguien que pase, que llegue al sistema de educación superior, y en el sistema de educación superior quiera profundizar y no se quede solamente en grado y quiera hacer maestrías o quiera llegar a doctorados, postdoctorados y todo esto. Eh, Cuando hablamos de si los sistemas son buenos o malos, muchas veces eh, corremos el peligro de banalizar un poco la conversación y queremos confundir, o los políticos pretenden que confundamos, cobertura educativa con calidad educativa. Y son, por ejemplo, dos indicadores muy diferentes, da igual que estemos en primaria, secundaria o nivel superior. Y a mí me gustaría que hablaras un poco de esto. Tener una muy buena cobertura educativa implica que tengamos un buen sistema educativo o no necesariamente. Mira, yo estaba viendo unas estadísticas sobre Estados Unidos y el ranking o los niveles de educación en los diferentes estados. Y dicen cuánto se gasta por estudiante en cada estado. Y en el estado de Nueva York, por ejemplo, en este año se van a gastar aproximadamente $30,000 al año, o sea, durante el año escolar, en la educación de los estudiantes, desde preprimario hasta el cuarto de bachillerato. Y si nos ponemos a ver, si es por eso, si es por gastos, debería estar en el primero o el segundo lugar en cuanto al nivel de educación, en cuanto a los resultados de los exámenes estandarizados que se dan aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, en el estado de Utah, donde se van a gastar $11,000 por estudiante, eh, no difiere tanto el ranking del ranking del estado de Nueva York. Entonces, no, el gasto que se tiene en estudiantes, el presupuesto que hay, o vamos a decir la cobertura, no significa que la educación es la mejor. O sea, tú no puedes, lo que quiero decir con esto, tú no puedes echarle, o sea, tú no puedes tirarle al problema de la educación dinero a ver si se resuelve. Eso es una cosa que tiene mucho que ver mm, con la cultura, con lo que tú estás enseñando, con el acceso, con la equidad, óyeme, con el ratio, con la proporción de estudiantes por profesor, o sea, con una infinidad, es más, hasta con la educación que se recibe en la casa. eh, y no necesariamente con los resultados de esos exámenes estandarizados. O sea, una de las cosas que yo noté, yo tengo 3 niños que han estado en el sistema público aquí en Estados Unidos, aquí en el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York, no en la ciudad de Nueva York, que son dos cosas diferentes. Un instituto escolar que está fuera de la ciudad de Nueva York. Es que, óyeme, tienen un acceso, o sea, los autobuses. En República Dominicana, un sistema de autobuses que te vayan a buscar a la casa al niño y que te lo lleven al final del día, eso no existe, eso ni se piensa. En cuanto a acceso a la comida, desayuno y almuerzo en la escuela. Acceso a programas extracurriculares. O sea, si tú quieres, en República Dominicana, si tú quieres una buena educación, no solamente tienes que pagar un colegio, sino que si quieres estudiar un instrumento, tú tienes que pagar extra en una escuela de música. Tú tienes que pagar extra para que aprendas otro idioma. Tú tienes que pagar extra para que tome clase o que esté en un equipo de tal o cual deporte.
Aquí todas esas cosas están integradas en el sistema. Sin embargo, eso no quiere decir que los niños que salen de este sistema educativo tengan la mejor educación. Y al final también tenemos que tocar, pues yo creo que eso es importante, el para qué la educación en un país. Que poca gente habla de esto y yo creo que es muy importante, el para qué. Y voy a poner sobre la mesa un debate que puede ser un debate bizantino, pero que me parece importante. Mucha gente cree, mucha gente cree, y no hablo solo de República Dominicana, en general, en el mundo, bueno, en el mundo, en Occidente por lo menos, que la finalidad del sistema educativo es garantizar que tú puedas mantenerte a través de un buen empleo. Quizá incluso a través de un, detesto la palabra, a través de un emprendimiento. Y no se habla para nada de tener una mejor sociedad y de tener ciudadanos responsables con una educación integral, que ahí está la trampa del asunto. Para que sea integral, tú has de tener un componente dentro del currículum del sistema educativo que abarca desde el preescolar hasta la universidad, todo un componente de humanidades, para que tú no seas solamente un ser tecnológico enfocado solamente en producir, liderar, tener éxito y brillar. Que la vida es algo más que todo eso. Entonces, eso tiene que ver con filosofía de la educación. ¿Para qué educar? Claro, eso es una pregunta que responde el Estado. Pero ojo, quien decide quién gestiona el Estado es la sociedad, si es que estamos hablando de una democracia en los parámetros que estamos suponiendo. ¿Quién decide el currículum? Es decir, los componentes, la carga horaria, en qué momento cada niño, cada adolescente, cada adulto en la universidad tiene que aprender qué y para qué. Yo creo que la sociedad debería empoderarse un poco de esas preguntas y lanzarlas al aire. ¿Tú cómo ves esto? Yo pienso que lo que el, go- el Estado y la sociedad quieren de la educación ha cambiado con el tiempo. Y pienso que tú y yo lo hemos visto cambiando en forma real, ¿no? Yo me gradué del colegio hace más de 25 años. eh, y, y los estándares han cambiado mucho. Y lo veo en mis amigos que tienen niños en edad escolar. Eh, Ahora se está valorando mucho que el estudiante sepa otro idioma, que sepa usar eh, los aparatos electrónicos, que sepa hacer cosas por internet, que sepa de codificación, y pienso que se ha dejado un poquito a un lado, como tú dices, la filosofía de la educación. Lo que estamos creando son trabajadores, ovejitas que estén en el sistema y que produzcan. Y se ha echado a un lado la parte de las humanidades. Y aquí lo he visto, y obviamente en República Dominicana también lo estoy viendo, una tendencia anti-intelectualista, que se está separando, se está alienando la élite, y se está de cierta manera despreciando la educación superior, la investigación y el expertise, ¿verdad? Y ser experto en algo. Y se están denigrando las humanidades. O sea, ¿para qué sirven las humanidades? Tú no haces dinero con eso. Eh, y eso es una cosa muy preocupante. Y tiene Eh, mucho que, y tiene mucho que ver también con la propaganda, con lo que nos está enseñando en la escuela, con lo que estamos aprendiendo en la casa, y con lo que y con lo que la sociedad está valorando, con los valores de la sociedad. eh, No. te lo comparto así porque si no salía entrecortado. Es una reflexión que nos comparte Giselle desde el chat, donde dice, se está buscando bajar más los niveles intelectuales de las masas. Gracias a que en casa leemos, viajamos, hablamos de política, asuntos sociales actuales, geografía, filosofía. Ella, se refiere a su hija, está por encima de sus compañeros y no solamente por las notas. Eh, claro, ahí va el asunto. Es decir, si tú solamente
y a veces da miedo pensar que el sistema educativo va enfocado exclusivamente en esa línea. Si al final se privilegia solo lo tecnológico, tus habilidades tecnológicas, tus destrezas tecnológicas, tú estás delegando tus habilidades humanas en inteligencias artificiales, en robótica, en computadoras, en servicios informáticos. Yo en el aula estaba teniendo una conversación interesante con algunos de mis estudiantes del curso de literatura y cine, donde yo les decía, en algunos momentos, porque eso era un diálogo, era una conversación, en algunos momentos ustedes me dan pena, les decía, porque yo todavía pertenezco a una generación que ha leído en papel. No me refiero a libros de texto, sino literatura, literatura pura y simple, literatura. Y eso también me permite ver el cine, por ejemplo, con otros ojos. Yo puedo incluso determinar si un guión, bajo mi subjetiva y personal opinión, es bueno, es malo. Incluso los conceptos de maldad y bondad van cambiando. Eso me recuerda mucho a Palpatine, tú que eres mucho del mundo de Star Wars. Cuando Palpatine le dice aquella profética palabra a Anakin Skywalker antes de caer al lado oscuro de la fuerza y le dice, el mal es un punto de vista. Buah, qué tremenda frase, dicha cuando fue dicha. Qué tremenda frase, porque ¿acaso no estamos viviendo en un relativismo moral permanente? Y muchos no se dan cuenta. Por ahí hay un pastor evangélico diciendo, no, está bien que maten a unos que no sean como nosotros. Yo, wow, pero ¿en qué momento estamos cayendo en eso? Y claro, eso me lleva a la gran pregunta. ¿Tenemos los gobernantes que los sistemas educativos nos permiten tener? Porque a mí nadie me saca de la cabeza que personajes como Netanyahu o Trump, por mencionar dos que están muy de moda, pudiesen gobernar en sociedades donde la educación de que recibe la sociedad en promedio tuviese una carga superior en contenido humanístico, antropología, sociología, literatura, historia, bellas artes, etcétera. Llámame ingenuo si quieres, pero es que yo creo que al final una cosa conecta con la otra. O sea, la Claro. sociedad elige y tolera lo que la educación que ha recibido le permite elegir y tolerar. No, y date cuenta que hasta nuestro sistema democrático es una cosa que tenemos que calificar, porque ¿quiénes son? Sí, es un sistema democrático, todos votamos, pero ¿quiénes son los que eligen qué es lo importante? ¿Quiénes están decidiendo qué es lo que tenemos, qué es lo que, lo que los estudiantes tienen que aprender? ¿Y para qué? Y nosotros lo estamos aceptando, pero ¿de dónde viene ese criterio? ¿Cuál es la historia que tenemos que aprender? ¿Quién es que lo está decidiendo eso? ¿Quién es que está diciendo que nos enseñe filosofía en las escuelas? ¿Y por qué lo está decidiendo y a quién le conviene? Y me gustó mucho el comentario de la señora Espinal, no me acuerdo el nombre, Giselle de Espinal. Giselle Espinal, en cuanto a las cosas que ella está haciendo con su niña en la casa, porque eso es también lo que estamos haciendo con nuestros hijos en la casa. Y óyeme, eso es más importante que lo que ellos reciben en la escuela, esa exposición a cosas diferentes, esa exposición a diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de hacer las cosas, diferentes países, diferentes culturas, diferentes idiomas, es lo que te forma a ti como persona. Pero ahí viene también el asunto de la iniquidad, porque no todos los niños tienen padres que pueden darles acceso o que conocen sobre esas cosas. No todos los niños pueden ir a una biblioteca o a una librería y elegir diferentes libros que le van a ayudar con lo que están aprendiendo. O van a tener padres que se pueden dedicar a llegar cada noche a leer con ellos y hacerle preguntas sobre la escuela. Entonces los padres lo que estamos haciendo, los que podemos, los que sabemos, es complementando esa educación que están recibiendo en la escuela, y obviamente que van a ser niños diferentes, pero ¿cómo entonces van a caer estos niños dentro del sistema? Que al final todos estamos dentro del sistema. Pues mira, participando de la conversación, según tú, ¿cuáles países tienen mejores sistemas educativos? Bueno, a ver, la pregunta tiene un poco de trampa. ¿Qué entendemos por mejor? ¿Más cobertura? ¿Más volumen de estudiantes? ¿Mayor velocidad para obtener un grado, un título? ¿Mejor? También habría que definir qué entendemos por mejor, pero en fin, ahí te lanzan la pregunta. ¿Sabes qué? He estado leyendo mucho en los últimos años sobre el caso de Finlandia.
que tienen un sistema educativo un poquito diferente al que tenemos nosotros en República Dominicana, al que se tiene aquí en Estados Unidos, y es un caso de estudio, han tenido mucho éxito. Pero como dice Laureano, mucho éxito en qué, o sea, qué es lo que queremos. Pero es sumamente interesante. Y estaba leyendo hace un par de días que ellos decidieron que ya no van a tener libro de texto electrónico, ellos están teniendo libros de texto impresos para este año escolar. Y están limitando muchísimo, casi eliminando el uso de tabletas y aparatos electrónicos en el aula. Y eso me parece muy interesante. Ellos están revirtiendo, están regresando a como nosotros nos enseñaron hace 30, 40 años. Obviamente porque están viendo que los resultados que están recibiendo con las innovaciones que han implementado no es lo que ellos quieren tener. Eh, Cada sistema es diferente y tiene que ser adaptado. Cada país es diferente, con necesidades diferentes. Y yo diría que en un país como este, que es tan grande, o sea, son más de 300 millones de habitantes, es un país enorme, con 50 estados diferentes, va a depender mucho de lo que necesite cada quien y de lo que quiera cada quien. Eh, y obviamente que nosotros como padres, y ya no estoy hablando del sistema educativo, sino de las decisiones que uno toma como padre, eh, somos lo que tenemos que ver, analizar cuáles son las diferentes opciones que tenemos y qué es lo que queremos que nuestros hijos saquen de la educación. O sea, pienso que también en muchos casos nosotros le damos toda la responsabilidad al Estado, al Ministerio de Educación, a lo que tienen que darnos, a lo que no tienen que darnos, y es verdad, o sea, hay una obligación del Estado de hacer todo eso, pero también nosotros como padres tenemos la obligación de analizar, de investigar y de elegir lo que más nos conviene a nosotros como familia, lo que más le conviene a nuestros hijos como individuos y trabajar dentro de lo que nosotros podemos hacer al respecto. Es que todo eso también está muy Entonces, no, relacionado con la concepción que se tenga de la democracia en una sociedad específica. Y me explico. En Finlandia hay una enorme sensibilidad por el concepto de democracia, que para ellos, y no son los únicos que piensan así, pero para ellos, porque estamos hablando de ellos, va más allá de ejercer el derecho al voto. Tiene que ver con empoderarse y ejercer de manera cotidiana y habitual tus derechos fundamentales. Entonces, claro, desde esa concepción, tú diseñas un sistema educativo. Ahora, si tú tienes una concepción, me voy al otro extremo, de que la democracia es que yo tengo que ir a votar cada 4 años y que me lo resuelvan todo, pues obviamente tú vas a tener un sistema educativo que te va a funcionar diferente, porque al final es como un círculo vicioso que se retroalimenta. Ese sistema educativo te da a esos políticos que piensan de esa manera y esos políticos que piensan de esa manera te van a seguir reforzando ese sistema educativo que para ti, cuando digo para ti, para el que vota de esa manera, va a ser suficiente. Entonces es un tema muy complejo y querer romper ese círculo vicioso es muy complicado, muy complicado. Eh, Qué interesante esta conversación. Señores, si ustedes se están conectando porque quizá han llegado tarde, les animo a que participen. Pueden utilizar el chat de YouTube, pueden tuitear debajo de la emisión en vivo y a nosotros también nos va a salir el mensaje. Y si está en LinkedIn, igual. En ese caso, el sistema también funciona de esa manera. Yo creo que es muy interesante que puedan participar porque esto no es unidireccional, sino es multidireccional, o al menos esta es la intención que tenemos en este podcast. Por ahí mismo Giselle nos comparte, dice, para mí fue muy difícil navegar el sistema educativo americano en principio y yo tenía la educación y los recursos. No imagino a alguien sin mis privilegios. Totalmente de acuerdo. También no, y hablamos de un choque mira, cultural. y tú vienes como inmigrante, un inmigrante dominicano promedio que viene a los Estados Unidos, eh, tal vez egresado de una escuela pública, y viene a este sistema y ve, porque también tenemos que hablar de las cosas positivas, ¿eh? Y ve que el sistema es totalmente gratuito, que los niños no tienen que usar uniforme, que los libros de texto se le proporcionan en la escuela, y igual los útiles escolares, que el niño tiene un autobús que lo lleva a la escuela, que lo lleva de la escuela a la casa, que si el niño quiere estudiar piano, ahí en la escuela lo hace, que tiene acceso a los equipos deportivos que el niño quiera, que si el niño tiene una necesidad especial, ahí siempre hay personal que lo va a ayudar y que se le va a hacer un plan especial para acomodarlo. Si el niño tiene déficit de atención, si el niño tiene
problemas de habla, etcétera. Allá hay terapeutas, hay personas que van a trabajar con ese niño para ayudarlo con eso, la dislexia. Entonces, la verdad es que el acceso a los recursos es impresionante y viniendo del sistema dominicano que con tanta precariedad, eh, cónchale, está chulísimo. Y ni hablar de, obviamente, de la exposición que uno tiene en República Dominicana a la propaganda americana. O sea, nosotros los programas de televisión que vemos son programas americanos. La música que escuchamos, mayormente música americana. Entonces, nosotros, como muchos americanos, pensamos que el sistema educativo, un principio americano, es muchísimo mejor que el sistema educativo dominicano, o que Y, cualquier otro sistema educativo. y no hemos tocado una tecla que creo que forma parte de la ecuación que estamos intentando analizar. No hemos hablado de la tecla de la burocracia del sistema. Y me explico. A mí me hace mucho ruido, molesta en mi mente, el volumen, lo digo como testigo, todavía no ha tocado esto, pero el volumen de burocracia al que se tiene que enfrentar un profesor de primaria y de secundaria, y ya también eso está llegando a las universidades. Que si el pase de lista, que si el libro de registro, que si el reporte del diseño de no sé qué actividad en clase. Y entonces al final, en mi cabeza, porque tú tienes esa maestría en liderazgo, servicio e innovación, yo pienso, un profesor estándar en el sistema educativo, que vamos a suponer que tiene que estar 8 horas diarias trabajando. De esas 8 horas, ¿cuántas horas tiene que dedicar a trabajo burocrático? Que todo tiene un nombre muy elegante, porque es la planificación, la evaluación de la planificación, la revisión de la planificación de la evaluación, la certificación de la planificación de la revisión de la evaluación, y le van poniendo ahí, y le van poniendo ahí. Y al final yo me pregunto, bueno, y de todo esto al final, ¿qué hay de efectivo en clase? ¿Eso en qué Mm, beneficia al estudiante? Ojo, no estoy diciendo, porque va a parecer que soy un anarquista francotirador, no estoy que diciendo tienen que que no estar por su tiene que haber cuenta. una. Claro, y evidentemente que tiene que haber una sistematización del trabajo, pero ¿de verdad el volumen es el adecuado y el recomendable para tener un sistema eficiente? Tú sabes que una de las cosas que yo he Lo estado dejo viendo ahí. mucho últimamente es testimonios de profesores en las redes sociales y ensayos y artículos. Aquí hay un éxodo de profesores actualmente. Eh, Se habla mucho de lo que se llama el burnout, o sea, de las personas que con tantas cosas en el trabajo, llega un momento que ya no pueden funcionar. Y de cómo la burocracia administrativa les está ahogando a ellos el deseo de estar de estar en el aula y de dar clases y de hacer y de practicar su vocación. Y eso me ha parecido súper interesante. Yo estoy suscrita a varios canales por YouTube e Instagram de esos profesores. Hay confianza, envíame alguno. Sí, te lo voy a mandar. Y ellos, o sea, inclusive lo hacen con humor, ¿eh? Pero claro que sí, o sea, la burocracia, pues lo que te digo, la chulería del sistema y que uno, cuando viene de un sistema tan precario como el dominicano, ve, son todas las chulerías y todas las cosas que te ofrecen. Al otro lado está la burocracia, al otro lado está la estandarización extrema. Al otro lado está cómo han bajado los estándares para poder llenar los requisitos y cubrir los niveles, y que uno, hasta que no comienza a ver lo que le están dando al hijo y a revisar las tareas y a ver qué libro de texto y a ver qué le están ofreciendo, no se da cuenta que aunque el nivel educativo es alto y lo que se ofrece es mucho, en realidad lo que se le está enseñando en el aula deja un poco que desear. Por tanto, Deja- alguien debería empezar a hablar de eso. Por suerte que tú mencionas que hay canales y yo me he encontrado también alguna cuenta eso creo que fue en el Instagram, alguna cuenta de memes creo que de un profesor que se dedica a hacer viñetas muy creativas sobre la realidad de su trabajo cotidiano, que a veces roza el absurdo. y ni hablar de cómo lidiar con los padres, porque una de las cosas que tiene este país, a diferencia de nuestro país, viniendo de una dictadura y eso, es que los padres están muy empoderados para exigir, para cuestionar, para preguntar. Y obviamente en una sociedad tan diversa, eh, tú vas a tener padres con opiniones muy diferentes de lo que se debería hacer en una clase y de lo que el estudiante debería aprender.
Entonces ahí Sí. viene, ese es otro tema totalmente aparte, que también hay muchísimos ensayos y sketches y opiniones al respecto. Te voy a mandar, si lo encuentro, un artículo de varios artículos de profesores universitarios que comenzaron a notar cuando comenzaron a dar clases en las universidades en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, que los estudiantes estaban teniendo problemas para leer textos de lectura comprensiva, estudiantes ya universitarios, o sea, que salieron de la escuela secundaria y llegaron a la universidad. Y se comenzó a investigar y se comenzó a ver, y en muchas escuelas lo que se le está enseñando, o sea, ya no se dan los libros completos, lo que se dan son fragmentos de texto. Ya lo que se quiere es que evaluar, o sea, porque no es evaluación estandarizada de lectura comprensiva y que tú sepas poner las diferentes partes del texto, pero no se está poniendo al estudiante a leer cosas largas o artículos largos o libros largos, inclusive a A ver, nivel secundario. es que hay un tema tabú también que no hemos tocado. Creo que ese problema todavía no afecta a nivel primario y secundario, pero algo que para mí sí afecta a nivel de educación superior es la decisión de que los cursos duren un trimestre o duren 4 meses. Yo afortunadamente, y me siento muy bien por ello, soy hijo y producto de un sistema educativo en educación superior donde los cursos duraban 9 meses. Daba igual la asignatura que fuese. Claro, y eso permitía trabajar determinados volúmenes y determinadas obras que de otra manera son inabarcables. Eso al final es un tema de lógica elemental. Pero eso que estoy diciendo yo es casi un sacrilegio. ¿Cómo tú vas a plantear que los cursos en las universidades tienen que durar? Pues amigo, es que depende de lo que tú quieras. Si tú quieres andar repartiendo títulos al vapor y de manera rápida, oye, 15 semanas no. ¿Por qué no organizas cursos de 15 minutos? Ya está. Se van a, Porque yo se siempre, van a, se van a graduar antes. yo siempre he dicho que cuando tú tienes un semestre, que al final es un cuatrimestre, por lo menos cuando yo estudié, yo sé que ahora los han puesto un poquito más pequeños, para tú estudiar 7 materias, importante las 7, mi hermano, tú aprendes un poquito cada una, pero tú no vas a profundizar en ninguna. Esa es la clave. ¿Cuál es el Y nivel si de quieres, profundidad que tú pretendes? y si quieres profundizar, no vas a tener tiempo, caramba, porque tienes que trabajar con 7 materias al mismo tiempo. Además de todas tus cosas personales como estudiante universitario, que tal vez trabaja, que tal vez tiene asuntos familiares, que tal vez tiene hijos. Entonces, obviamente, yo nunca he estado de acuerdo con la velocidad con la que se quieren producir los títulos. Pero ya eso es otra cosa, ¿me entiendes? Porque también ahí vienen temas de rentabilidad por universidad y también vienen temas de qué es lo que quieren los estudiantes y los padres de los estudiantes, que son los que están pagando esa universidad, qué es lo que requiere la sociedad, etcétera. Y esos son temas también complejos. Es que al No, final yo no eso creo que pone. haya una solución que one size fits all, como dicen aquí, que una solución sea valga para todos. O sea, es un tema súper complejo que varía muchísimo y que depende de muchos factores. Totalmente, pero lo que sí es cierto es que al final, como sociedad, vamos a hacer lo que el sistema permite que sea. Cuando digo sistema me refiero al educativo. O sea, la gente empieza a quejarse de que es que los profesionales egresados ahora no saben hacer esto, no saben hacer aquello, no sé. Bueno, amigo, pero ¿qué sistema tenemos? ¿Qué queréis? Estrellas. El sistema, como está diseñado, no puede producirte estrellas. Si aparece una estrella, no es gracias al sistema, es a pesar del sistema, porque tiene unas condiciones personales que le permiten brillar a ese nivel. No nos engañemos, no cometamos ese Que, sesgo. que eso es lo que te iba a decir también, que por lo menos en mi caso yo siempre he estado muy consciente de que, bueno, mis dos padres eran profesionales, mis abuelos eran profesionales, mi bisabuelo, uno de mis bisabuelos era médico, era profesional también. Yo fui a un muy buen colegio donde además de que se me daba seguimiento en mis tareas, en la escuela y eso, mi papá y mi mamá hacían cosas adicionales para educarme y me daban otros accesos. Y cuando yo quise aprender inglés, a mí me llevaba a mi clase de inglés, me compraba mi libro de texto. Cuando quise aprender francés, igual. Si quería tomar clase de pintura, podía hacerlo. Luego, o sea, el acceso al viaje. No todo el mundo en República Dominicana puede viajar a diferentes países y exponerse y tomar clase en otro lugar. O sea, ir a una buena universidad, o sea, todas esas cosas te dan, que tal vez uno las tiene sin saberlo, te da una serie de privilegios y accesos
eh, que no todo el mundo la tiene. Y tú tienes que estar muy consciente de esos privilegios que tú tuviste cuando tú hablas del sistema de educación y del privilegio que no tiene las otras gente que están alrededor tuyo o los otros niños que están con tu hijo. Entonces, ahí es que yo digo que entra también la cosa de nosotros como padres, que nosotros tenemos que complementar la educación. Mucha gente quiere llevar a los muchachos al colegio y te llevé y te busqué y ya a mí no me, o sea, ya me desprendí de eso. La educación de los niños está a cargo de la escuela. Yo pago muy caro ese colegio o, tú sabes, yo aporto mucho a esa escuela para que, y realmente nosotros en la casa tenemos que hacer un trabajo adicional, que se hizo conmigo, que se hizo contigo, que estoy segura que se hizo con Giselle que ha estado participando. Totalmente de Y acuerdo eso, y contigo. eso es lo que nos da a nosotros entonces el criterio para poder ver estos sistemas educativos y decir, oye, me falta esto, me gustaría esto, hay que hacer estos cambios, o sea, esto no está funcionando, esto sí. La equidad de la que te estaba hablando Giselle Espinal, la equidad, que al final tiene que ver con eso. Ileana, ¿ves cómo esto se hace corto? Te hice la profecía, ahí la tienes. Eh, a partir de este momento te regalo máximo 5 minutos para que te hagas como tu exhortación, discurso final, porque eso le queda mucho a la gente. Lánzanos ese mensaje relacionado con el tema, evidentemente. En cuanto a la educación nuestra y de nuestros hijos, tenemos que tomar un papel activo, investigar, leer, trabajar con eso. Obviamente que nos toca también como individuos luchar para que la educación mejore, pero tenemos que educarnos mucho nosotros también y participar en esa educación de nuestros hijos. Eh, y eso para mí es lo principal. Lamentablemente como individuos nosotros no tenemos el poder para tomar decisiones que nos afectan a nivel institucional. Pero sí tenemos el poder de ver qué es lo que hacemos en la casa, de analizar lo que hacemos, lo que le enseñamos a nuestros hijos, el ejemplo que damos y lo que mostramos en el día a día. Entonces eso sería lo principal, o sea, entender que para navegar, o sea, primero aprender a navegar el sistema y luego entender que nosotros tenemos que ser participantes activos en nuestra educación y la educación de nuestros hijos. Eh, yo creo que eso es lo principal, realmente. ¿Tú tienes algo que añadir? Sí, ahora que nadie nos escucha, podré invitarte a más episodios. Claro que sí, tú sabes que me gusta hablar. Ah, fantástico. Bueno, pues ahora sí, con esto cerramos. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, especialmente a Giselle Espinal por participar tan activamente en el chat. Giselle fue una de mis mejores invitadas en otro episodio que tuvimos por ahí y también se comprometió a grabar nuevos episodios conmigo. Vamos a darle mente a eso. Voy a buscar el episodio Y de Giselle para escucharlo, sí, te que va a me gustó mucho su encantar. participación también. Pues te va a encantar. Busca, 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 porque lo de Giselle, cómo escribe, cómo se expresa y cómo brilla en las emisiones en cualquier podcast, esto es algo único y muy enriquecedor. Y a los demás, pues nada, muchísimas gracias. Si ustedes, cuando vean esta grabación, consideran que esto les ha gustado, pues entonces ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita, mencionen 3 docenas de amigos, en fin, porque uno lo que intenta es aportar. Esto es mi hobby, eso ni se está monetizando, ni me están pagando, ni nada de todo esto. Esto casi es casi terapéutico, psicoterapéutico, diría yo. Nada. Les dejo con la musiquita de salida y nos vemos en la próxima. Bueno, y vayan a la Feria del Libro los que están conectados en vivo. Nos vemos, cuídense mucho. Bye. Un placer.